Bueno, y para finalizar en esta serie de temáticas que hemos querido abordar, en primer lugar, lo referido al fin del arte desde esa perspectiva de Getman Seifert y Javier Domínguez, mostrando pues cuáles habían sido de alguna manera las tergiversaciones de Otto a partir del texto de Filosofía del Arte o Estética de von Keller, que también fue discípulo. Ahí se muestra una concepción diferente entonces de a lo que apunta Hegel, que no es tan dogmático ni sistemático en realidad, como lo muestra Otto, sino que es más dinámico el principio del ideal en el arte. En la segunda parte, por su parte, hemos tratado de orientar todo el asunto hacia la diferencia entre apariencia y expresión en la fenomenología por una parte y por las lecciones de estética por otra parte. Esta es la conclusión, vamos a hacer una pequeña conclusión al respecto, retomando de nuevo la filosofía del arte o estética de Keller, de Victor von Keller, em, y retomamos desde el tercer capítulo de este texto que hemos mencionado de la filosofía del arte, cuando dice que lo bello artístico o ideal es donde se evidencia esta relación entre el concepto de vida y el concepto de espíritu, que es lo que conforma el ideal del arte. Esto desde la perspectiva de Keller. Retomando lo dicho por Getman Seifert, lo que se refiere a que la idealidad del arte no reside en la manifestación sensible de la idea, como nos lo da a entender Otto en ese texto de 1836, sino en que lo sensible adquiere el estatuto de apariencia, esto es, de esencia misma de lo allí expresado. No es lo sensible una exterioridad que simplemente refleja lo interior de la obra, es el propio espíritu que allí se encarna. No, sino que en lo sensible brilla la idea. Lo sensible resplandece en sí mismo para entregarnos a nosotros dicho resplandor como obra de arte. Pero su resplandor, su brillo, no es meramente que la idea allí haya encarnado, sino que en lo sensible de la obra es la materia viviente del arte y su expresión, su ideal mismo. Comillas, esta vida concreta constituye la materia viviente del arte y lo ideal es su representación y expresión. Mm, Particularmente esta cita, como las anteriores, son tomadas de la versión de la estética, de las lecciones de estética que hacía Alfredo Llanos, que es de la revisión, de la edición revisada por Otto en 1842. No obstante, la crítica que se le hace a su malafamado amaño de forzar la idea de su maestro a la propia, encontramos excepciones como estos pasajes donde el énfasis se coloca efectivamente es en el carácter vital del arte. Según Otto, la verdad no se manifiesta por lo sensible, sino por la idea. Pero esto sería desconocer que lo sensible, que se presenta ante el entendimiento como siempre contingente en el arte, se convierte en lo esencial del mismo en tanto es como aparecer la verdad. No es muy lejano este acercamiento al que Heidegger va a exponer en su ensayo El origen de la obra de arte. Entonces aquí vemos de pronto en este pasaje una cierta excepcionalidad a lo que hemos estado refiriendo en las lecciones de estética. Repito, esta vida concreta constituye la materia viviente del arte y lo ideal es su representación y expresión, nos dice Otto. Finalmente, para cerrar este capítulo en el que se hace un rastreo al concepto mismo de expresión en la fenomenología con otras obras del mismo autor, especialmente en las lecciones de estética, encontramos una relación que si bien se ha mencionado no se ha tematizado, donde se trata de la relación del arte con la religión. Podemos partir de la siguiente pregunta: ¿por qué se habla de religión del arte en la fenomenología y no como en las lecciones de estética de arte clásico? El concepto de religión en la fenomenología abarca precisamente todo un capítulo que ya habíamos visto, acá en el que se desarrollan tres grandes momentos: la religión natural, que corresponde a las lecciones de estética, al arte simbólico, la religión del arte, como dijimos, al arte clásico, y finalmente la religión revelada al arte romántico. Como podemos ver en la fenomenología predomina el concepto de religión sobre el arte, aspecto que veremos también
sufre un proceso dialéctico. En cambio, en las lecciones predomina el arte sobre la religión. Pero es que en la fenomenología la llegada al capítulo de la religión está precedido por el capítulo del espíritu, que al ser un momento negativo de enajenación de una conciencia, que si bien ha alcanzado un conocimiento de sí en la certeza de su subjetividad, de su sí mismo, exige también a la conciencia el movimiento a la unidad, que solo puede alcanzar por medio de la religión para llegar al saber de sí mismo como espíritu. Ya habíamos mencionado también que el espíritu es lo que contiene todo el elemento de lo divino, ¿no? De lo absoluto. Esta es la diferencia entre espíritu y religión que ya habíamos mencionado anteriormente. Pero hay más. En la religión el espíritu se encarna en la figura humana, primero como estatua en el mundo clásico griego, pero también en el héroe trágico en el que asume su pathos, su padecer y es capaz de expresarse a sí mismo. Comillas de las lecciones sobre estética. Dice, el espíritu individual en el cual se revela el pathos debe ser un espíritu pleno en sí que es capaz de extenderse y expresarse. El espíritu aquí se expresa, pero además se autoexpresa, que es lo más interesante porque está pleno de sí, ¿cierto? Es capaz de autoexpresión. Es aquí donde el arte no solo expresa el mundo ético del individuo en una comunidad de hombres libres, sino que el arte es ese medio por el cual la divinidad se manifiesta en su verdadera esencia. En el arte clásico no se da cuenta de este proceso, sino que se toma ya como demostrado, y se parte de un contenido mitológico y de carácter histórico objetivo que da cuenta del lugar del ideal artístico en las distintas formas del arte. Finalmente, el espíritu se revela como Dios hecho hombre, como un hombre vivo en la figura del Cristo, el Dios hecho hombre que revela en sí para sí la Trinidad teológica, principio ontológico del saber absoluto. Esta es pues entonces finalmente como todo el contenido que queríamos hacer referencia a esa importancia de estos tres elementos que aparecen en la obra de Hegel, específicamente en la fenomenología, la manifestación, la apariencia y la expresión. Y habíamos entonces finalmente mostrado que la expresión es propia, se manifiesta propiamente en el arte clásico, lo que llaman en la fenomenología la religión del arte y lo que se llama en las lecciones sobre estética del arte clásico. Ahí es precisamente el punto, digamos, crucial en el que Hegel muestra precisamente el elemento propio del arte que le va a permitir después a la religión y a la filosofía eh, llegar a la expresión absoluta de sí mismo, pero ya apareces en el arte. Y esa es, digamos, como la tesis que queremos defender, al igual que hacer esa explicación del fin del arte como interpretación a partir de la expresión misma en el arte, es decir, la expresión está orientada finalmente a, a revelar la finitud y la caducidad humana a partir de esa expresión que es también ella misma finita y caduca. Entonces, ese es el punto que quería ofrecerles a ustedes para eh, ya finalizar este estudio que hemos logrado realizar desde casi Baumgarten prácticamente eh, hasta Hegel con las lecciones sobre estética, específicamente en la introducción. Entonces, este material entonces espero que les permita desarrollar pues sus propios argumentos, sus propias reflexiones al respecto. Me gustaría que de este video que hemos realizado o que yo les he ofrecido, ustedes hagan sus comentarios, hagan unos comentarios breves o digamos a propósito de lo que hemos aquí hablado o unas inquietudes finalmente para complementar lo que aquí se ha dicho.
Que estén muy bien. Hasta luego.